Bueno, Doc, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. El doctor iba a hablar de la crisis que atraviesa Europa en estos momentos con motivo de la crisis energética, ¿no? Claro. Pero han pasado cosas, doctor. Pasaron de todo y pasó la elección de Brasil, Claro, que realmente fue un poco el tema de la semana, ¿no? La noticia, porque ganó Lula, realmente una gran alegría. Pero un poco pensando en este tema, se me ocurrió hablar del estado general del mundo en relación a esto, ¿no? Porque creo que la elección de Brasil no se entiende del todo si no lo vinculamos a un montón de otros procesos que por ahí estamos viviendo y de los que se hablan, pero habitualmente no se contextualiza tanto. Digamos que la victoria de Lula va en contraposición con los procesos que existen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde la derecha más radicalizada, si se quiere, está ganando elecciones. Exacto. Y llegan al poder, y en este caso Latinoamérica de alguna manera está como sacándose la derecha encima, ¿no? Más allá del ajustado triunfo de Lula, que ajustado, fue de más de 2 millones de votos. Lo que pasa es que en una población de 220 millones parece poco, ¿no? Pero eran más de 2 millones de votos, ¿no? Hay un poquito, ¿no? Como que Latinoamérica se despega un poco de esa ultraderecha que ocurre en países como, no sé, Alemania, Italia. Exacto. Está circulando mucho un mapita rojo donde se ve, digamos, todo el cambio de gobiernos que se ha dado en la región. Bueno, de Petro en Colombia, Boric en Chile, ahora Lula. De algún modo Alberto Fernández por lo menos no es la derecha más dura. Así que hay como una especie de flujo y reflujo, ¿no? Pero lo que veíamos, un poco lo que uno lo ve consultando a los especialistas, es que estamos en un mundo que se dirige hacia algo diferente, ¿no? Ajá. Y el detonador de todo esto fue el COVID, ¿no? La pandemia, que mostró un poco las hilachas de este mundo medio desigual, de un mundo que deja atrás la hegemonía estadounidense y deja atrás también, empieza a verse, digamos, el fin de lo que fue la globalización desde 1989 para acá, con la caída del muro de Berlín, ¿no? Uh-huh. Es decir, la hegemonía del mundo atlántico. Es decir, estamos viendo al polo euroasiático crecer y al polo occidental y cristiano, por decirlo en términos muy arcaicos, ir declinando cada vez más su lugar. Y esto se ve en la elección de Brasil, porque también lo que marcan Occidente en esta crisis es un fenómeno de polarización, ¿no? Que es lo que vimos. Entre Lula y Bolsonaro prácticamente no quedó un voto en el medio. Claro. Se repartieron completamente al electorado de Brasil. Y lo vimos también en Europa, lo vemos en Estados Unidos, en Latinoamérica, Asia y África, digamos que están en otros procesos políticos. Pero hay un cambio de eje, ¿no? Un cambio de ciclo capitalista también, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un crecimiento del capital asiático que recorta la rentabilidad del bloque occidental, ¿no? Quedan entonces menos recursos para los estados benefactores tradicionales que vimos. Y Occidente, enojado un poco por esta situación, patea el tablero, es decir, rompe las reglas, ¿no? Establece sanciones, establece limitaciones a la circulación de las personas, entonces rompe un poco lo que era la idea de la globalización, incluso la cuestión de la flexibilidad financiera. De golpe, por ejemplo, Rusia queda fuera del sistema bancario occidental al menos, y eso es una forma de trabar, ¿no? Y lo que sucede con esto es que aumentan las tensiones globales, aumentan las tensiones internas, se quiebran las cadenas de suministro, hay problemas con la energía y con el alimento, esto genera mayor inflación y es un escenario de altísima inseguridad alimentaria, energética y una recesión occidental especialmente asegurada, digamos, en este momento estamos entrando en ese escenario, y esto es lo que fomenta son las ideologías del miedo, ¿no? Cuando hay escasez, hay tensión, hay miedo, y esto favorece un poco una inercia hacia la derecha de amplios sectores de la población y también favorece esta polarización, ¿no? Que es una polarización entre dos coaliciones o dos formas de gobierno, que suelen ser coaliciones también un poco débiles. Uh-huh. Lo vemos en nuestro país, digamos Macri y Cristina, podría ser la grieta. En Brasil, por supuesto, Lula-Bolsonaro.
Lo vemos también con Trump y Biden, lo vemos con Boris Johnson en Inglaterra, este fenómeno de los populismos, lo vemos con Meloni en Italia. Cada país tiene, digamos, sus matices y su importancia estratégica. Brasil, por supuesto, ocupa un lugar mucho más central que Argentina y por eso tiene mayor trascendencia la elección de este domingo, ¿no? Pero lo cierto es que las transformaciones de las últimas décadas dan como resultado un escenario bastante consistente, ¿no? Hay dos grandes alianzas que se disputan el poder político y existe una paridad de fuerzas notable, ¿no? Que no permite una dirección final del proceso. Hay como un ida y vuelta y eso también es extraño, ¿no? Un sector tiene un sesgo más privatista, un sector tiene un sesgo de mayor intervención estatal, ¿no? Unos buscan un poco vaciar el rol del Estado, ¿no? Y militarizar el efecto Bolsonaro, otros buscan llenarlo, ampliarlo, y esta puja se da en una dinámica de escasez para Occidente. Esto es muy importante porque esa escasez, esa pérdida de rentabilidad y de productividad del trabajo respecto de lo que es el bloque asiático, genera un achicamiento de recursos. Y ahí es donde empiezan las disputas, ¿no? Por la caída en los niveles de productividad de lo que llamaríamos el bloque occidental, el bloque atlántico, es decir, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Crece la productividad del polo euroasiático, China, Rusia, India se hacen mucho más autónomos, empiezan a hablar de intercambios entre ellos, dejan el dólar como moneda, digamos, corriente. Y en esa tendencia al ajuste de las economías occidentales se produce una concentración del ingreso muy desigual, que ya venía ocurriendo, pero que se ha consolidado, ¿no? Los estados de pronto no dan abasto para las demandas sociales. Uh-huh. Y esto genera una desconfianza, un descreimiento, un distanciamiento de los partidos políticos respecto de la gente, la famosa casta política, ¿no? Las promesas no se cumplen, la inflación aumenta, el salario pierde, los sectores de la economía informal se agigantan, crece la pobreza y la indigencia. Entonces, esto genera angustia, ansiedad y un cierto odio hacia la política que algunos sectores canalizan, como en el caso de Bolsonaro. Y de pronto sucede la paradoja de que hay partidos políticos que defienden valores antidemocráticos y van a elecciones y ganan o casi ganan o pelean, digamos, de igual a igual con aquellos que defienden una visión un poco más democrática, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto genera una crisis de legitimidad en el sistema y a su vez la escasez de recursos produce conflicto social más agudo, produce exclusión, produce guerra. De hecho, estos escenarios suelen terminar en grandes guerras, conflictos más o menos larvados entre todas las potencias. En este caso lo estamos viendo, por ejemplo, la OTAN versus Rusia, apoyado también un poco por China, con India que va y viene, digamos, todas estas situaciones. Esta es una guerra por los recursos escasos, ¿no? Por la energía, los alimentos. Está agravado también por una caída en la rentabilidad financiera, que era como un recurso que tenía Occidente, de generar dinero a partir de la nada, digamos. Por ejemplo, hace 8 días bajaron las acciones de Facebook un 12% en una sola jornada, ¿no? Uh-huh. Esto fue bastante dramático para lo que es, porque vemos que se están pinchando también esas burbujas, uh-huh, en un escenario muy parecido al de 2008, y algunos dicen que peor. Dramático para ellos, ¿no? Obviamente. A mí, a doña Pocha, no nos afecta nada que baje el 12% de las acciones Facebook, ¿no? O sea, para nada. Entonces, no nos mueve el amperímetro. No nos mueve el amperímetro, ¿no? Estamos más preocupados por otra cosa que por las acciones Facebook. Pero totalmente. Bueno, evidentemente esto, como dice usted, refleja de alguna manera la nueva realidad que estamos viviendo con respecto a estas empresas que en la mayoría fueron creadas hace muy poco tiempo, ¿no? Claro. Estamos hablando de empresas de hace 20 años nomás, de creación, no mucho más. Totalmente. ¿No? Ya casi parece imposible pensar la vida sin Facebook, sin lo que eran las redes sociales o las redes antisociales, como dice un escritor, claro, argentino. Y bueno, lo que vemos en estos escenarios de polarización es algo interesante porque también es un poco paradojal. Uh-huh. Porque vemos dos polos muy opuestos en la retórica, pero que están yendo hacia la derecha los dos. Claro. Eso es interesante. Hay una especie de consenso común dentro de lo que es estas dos oposiciones, ¿no? Que lo podemos ver. Si analizamos las coaliciones que llegan al gobierno, vemos esa heterogeneidad, ¿no? Por ejemplo, previo a las elecciones, Bolsonaro lanzó una especie de plan platita, dirían hoy, acá digamos desde los sectores más conservadores. Adelantó el pago de ayudas sociales de octubre para antes del balotaje, de lo que él llama del plan Auxilio Brasil, que es el que implementó
digamos, Bolsonaro, ¿no? Entonces, también esto ocurrió acá en 2017 con Macri, y de hecho los planes sociales y los beneficiarios de planes sociales crecieron durante el gobierno de Macri. Entonces pareciera, por otro lado, digamos, tenemos a Lula, por dar el ejemplo, contrario, que genera una coalición en donde entra desde la izquierda que reclama una, digamos, reforma agraria, hasta gente que está metida en el sector financiero y banquero concentrado de Brasil. Por ejemplo, su alianza con Enrique Cardoso, ¿no? Su aliado electoral, quien es, digamos, festeja el triunfo de Lula y tiene una posición bastante, digamos, de centro derecha, por ser suaves, ¿no? Hay un consenso entonces de fondo que se va estabilizando, un consenso liberal de achicamiento del Estado y de las prestaciones del Estado benefactor, pero manteniendo para salvar la gobernabilidad las ayudas sociales. Ese sería como la pata que nadie mueve. En eso son todos populistas, porque se sabe que si se quita ese bolsón de comida, se quita esa ayuda social a los sectores más vulnerables, bueno, desaparece la gobernabilidad en cuestión de minutos, claro, ¿no? Entonces, en eso están de acuerdo, y hay como una especie de, digamos, de retórica muy fuerte, que por supuesto tiene extremos de violencia y ciertas cosas que se van legitimando, pero esto genera mucha desilusión en la gente, ¿no? En todos nosotros, porque lo que hay es una, digamos, desde 2018, por ejemplo, ningún oficialismo ganó las elecciones en Latinoamérica. Esto es un dato interesante porque es un poco la hipótesis que tiene Jorge Asís respecto a Argentina, pero que se puede extender a toda Latinoamérica y quizás a Occidente. Dice que el fracaso de unos legitima la victoria de los otros. Y a su vez los que triunfan, al fracasar, legitiman la victoria de los demás. Entonces es como una rueda de fracasos en los que nadie se queda contento porque no pueden completar la promesa a cumplir. ¿Y por qué no pueden completar las promesas? Porque es un escenario de escasez. Y los sectores concentrados no quieren soltar su pedazo, digamos, de ganancia, su tasa de rentabilidad. Entonces, bueno, finalmente son desplazados, ¿no? Los sectores populares hacia los sectores más vulnerables, ayudas sociales, y en el medio la clase media que va desapareciendo. Cuando desaparecen las clases medias se rompe un poco el equilibrio social y eso genera fenómenos fascistas, digamos, un caldo de cultivo de una ideología del miedo y del resentimiento. Y entonces los pobres nos peleamos con los pobres pensando, este es mi enemigo, esta persona, estos planeros, estos tipos me están robando el dinero, y entonces el Estado es el enemigo, y se genera este ciclo de decadencia, ¿no? Y esto un poco es lo que se ve, me parece, en la elección de Brasil, ¿no? Se ve un escenario en donde hay una paridad total, dos sectores muy polarizados que a la vez no tienen nada que ofrecer revolucionario, digamos, a nadie, ¿no? Es, bueno, el mal menor en el mejor de los casos, y la redistribución de esta escasez que se vuelve consuetudinaria, se vuelve una costumbre, ¿no? Tener cada vez menos desde los sectores medios, y los sectores sociales más extremos que crecen de pobreza e indigencia sobreviven, digamos, gracias a las ayudas sociales muy puntuales, pero nada más. Ese es el escenario, digamos, de futuro, ¿no? En ese escenario, esto tiene, ¿qué efecto tiene en nuestra ciudad? En Calafate, por ejemplo, lo vemos con la caída de los salarios tremenda que estamos viendo en el sector turístico. Esto ha generado cortes de el camino al glaciar, por ejemplo, recientemente, de representantes sindicales, pero hay una tensión interna porque ya no se hace esa diferencia que se hacía en otro momento por hacer la temporada, por ejemplo, como laburante del turismo. Y a su vez bajan los salarios de los empleados estatales porque hay un recorte estatal, entonces salarios docentes, salarios de por supuesto, los empleados provinciales, municipales, cada vez alcanza menos, ¿no? Tenemos una canasta básica que es altísima, una de las más caras del país, justamente porque no tenemos provisión de alimentos y de energía propia. Entonces nos pega dos veces el escenario mundial de escasez que estamos viendo, ¿no? Entonces los sectores empresarios concentrados, por supuesto, que quieren mantener su participación, ¿no? Y en esto no hablamos de los pequeños empresarios, sino de los que manejan un poco el juego general, en este caso, por ejemplo, del turismo. Lo poco que queda
se lo quedan ellos, digamos, y no baja hacia el sector asalariado. Entonces hay de nuevo una lucha por la apropiación de esta escasez que va quedando, ¿no? Y desde luego los grandes empresarios se olvidan de las ayudas de pandemia, se olvidan que los parques nacionales los paga el Estado, que no hay turismo si no hay vuelos subsidiados de aerolíneas argentinas. Toda esa parte no la tienen en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y estamos perdiendo el problema que se está viendo mundialmente, por ejemplo con el turismo, es que la caída de la globalización, tal como la conocimos, genera un problema en el tránsito de las personas. Entonces es muy probable, en un escenario por supuesto que va a ser gradual, que vayamos perdiendo la cantidad de visitantes que teníamos antes. Es decir, vamos a tener un turismo de alta gama, muy grande, permanente, digamos, y un turismo de bajo coste, mochileros, digamos, turismo regional, y el turismo medio, que es el que generaba el turismo masivo, probablemente vaya descendiendo, uh-huh, porque hay trabas para el movimiento de las personas y el movimiento del dinero, ¿no? Están estos bloques que se van separando de lo que era la globalización antigua, ¿no? Que estamos viendo morir. Entonces, estas sanciones económicas, estos bloqueos, estos problemas de tensiones que quién sabe a dónde deriven y que son un poco una guerra mundial larvada, nos pegan a nosotros también. Y tenemos que empezar quizá a pensar un escenario en donde establecer políticas que nos permitan sobrevivir regionalmente, ¿no? Y en ese sentido no es menor que haya ganado Lula las elecciones. No es lo mismo que esté Brasil con Lula en el G20 que Bolsonaro, digamos. No es una cuestión menor. Esa diferencia hace que se puedan salvar más vidas, se pueda abrir, por ejemplo, una brecha para todo lo que es los acuerdos de paz posibles, aunque sea, digamos, teóricamente entre Rusia y Ucrania. Es un actor distinto y genera un movimiento que no es meramente retórico tampoco, ¿no? No es para disminuir. Además, la vida de Lula es francamente épica y daría para hablar de ella todo un programa también. Y creo que es muy importante ver ese principio de salida, ¿no? Como que tenemos que pensar una política regional de cierta autonomía respecto de esta decadencia y escasez crecientes, ¿no? Y quizás la manera de salir de eso es justamente renunciando a las alianzas tradicionales que ha tenido nuestra región, ¿no? Con la OTAN, con Europa, con Estados Unidos. Quizás la salida es abrirse a ese multipolarismo y tratar de establecer otro tipo de alianzas más abiertas y que tengan menos, que tengan menos interés en lo que sería el occidente, ¿no? Como desoccidentalizarnos un poco, porque de todas formas no va a desaparecer esa tensión entre centro y periferia que siempre existe, y nosotros seguimos siendo un poco siempre la periferia, y eso nos da cierta autonomía también, porque podemos decir, bueno, en vez de irnos con todas las fichas, jugarlas a la hegemonía estadounidense, quizá podemos jugar algunas fichas para China, para Rusia, quizá podemos plantear un escenario distinto, uh-huh, y que eso permita hacer sobrevivir muchas industrias, por ejemplo la del turismo, ¿no? Ese mundo que se cierra puede ser dramático si no lo vamos pensando y anticipando.